basadas en punteros o listas enlazadas. Básicamente una lista enlazada, vamos a ver que es una estructura de datos lineal. Básicamente lo parecido a los vectores, pero la diferencia es de que son dinámicas, ¿de acuerdo? Si bien los vectores son una estructura de datos lineal, los vectores por naturaleza son una estructura de datos de tipo estático. Entonces, lo que ahora vamos a ver en el tema de hoy son la construcción de un tipo de dato exacto de la lista. Al igual que los vectores son lineales y básicamente nos obliga a fijar por adelantado el espacio en tiempo de compilación, quiere decir, ¿no? Los vectores nos obligan a fijar el espacio en tiempo de compilación. En cambio, las listas no. Las listas nos obligan o nos proporcionan la flexibilidad para crear memoria en tiempo de ejecución. Es decir, que al transcurso del programa está funcionando, podemos ser capaces de que la estructura alargue o se encoja, como una liga, ¿sí? En tiempo de ejecución. Y no así los vectores que necesitamos sí o sí definir el tiempo de compilación, de cuánto va a ser el tamaño del vector, ¿sí? Las listas enlazadas es una colección o secuencia de elementos llamados nodos, donde cada elemento se llama un nodo, ¿sí? Un nudo o nodo en inglés, ¿no? Que básicamente ese nodo está haciendo referencia a un nodo siguiente y ese a su vez hace referencia a un nodo siguiente. Entonces, si yo obtengo la dirección de memoria del primer elemento, ese elemento tiene la dirección de memoria del siguiente elemento y ese del siguiente elemento y así sucesivamente. Por lo tanto, esta se convierte en una colección de elementos enlazados en la cual un elemento hace referencia al siguiente y este al siguiente. Eso va a formar lo que es una lista enlazada. Entonces, podemos decir que una lista es una colección de nodos en la cual cada nodo hace referencia a un nodo siguiente. Cuando hablamos de referencia, estamos hablando de una dirección de memoria. Que básicamente está haciendo referencia a una parte de la memoria donde está la información del siguiente nodo. ¿Sí? Entonces, a eso se llama una lista enlazada. Los nodos, básicamente un nodo se compone de dos partes elementales. El dato que va a almacenar la información y la referencia, ¿no? La referencia al siguiente nodo. ¿De acuerdo? Entonces, el dato es un tipo de dato, puede ser un dato primitivo como entero, float, string, char, lo que sea, o uno definido por el usuario, puede ser una estructura, un objeto, lo que sea. Y el nodo es una referencia de memoria al siguiente nodo. Normalmente es un puntero. ¿De acuerdo? Si hablamos en C++, es un puntero. Y si hablamos en Java, es una dirección de memoria de una clase de autorreferencia, se llama. Entonces, el primer elemento es el dato, donde pueden ir elementos primitivos o definidos por el usuario. ¿Sí? Y el siguiente elemento es una referencia al siguiente nodo. Normalmente se lo llama enlace o link en inglés, ¿no? Ese es el elemento. Ahora, la lista es una colección de estos nodos. Yo adjunto otro nodo a este lado y tengo dos elementos. Otro nodo más allá y son tres elementos. Y así sucesivamente hasta formar una lista completa. La clasificación de las listas. Las listas básicamente existen la clasificación de las listas simples, las listas doblemente referenciadas o las listas circulares. También las listas doblemente enlazadas circulares que permiten ir en ambas direcciones. Si nosotros vemos acá la lista simple, el primer nodo hace referencia al segundo nodo y el segundo hace referencia al tercero y así. Solo en una dirección.
solo en una dirección. Es la estructura de datos más utilizada porque solamente tiene una referencia, ¿de acuerdo? Entonces yo solamente necesito conocer la referencia al primer elemento y ese elemento tiene el segundo y el segundo al tercero. Entonces, este tipo de listas es muy utilizada, pero el riesgo es de que si yo uno de los enlaces lo pierdo, toda la información en la parte derecha se pierde. Ya no puedo acceder. ¿Me entiende? No puedo acceder. Y su dirección es en un solo sentido, de izquierda hacia derecha. Pero cuando hablamos de memoria, no hay izquierda-derecha, son direcciones de memoria, ¿no? Pero visualmente lo vemos de izquierda hacia derecha. Las listas doblemente referenciadas, básicamente son listas o nodos donde tenemos dos referencias. Uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Quiere decir que el nodo 1 apunta al nodo 2 y el nodo 2 apunta al nodo 1. Es una doble referencia. Entonces, cada nodo apunta a su lado izquierdo y a su lado derecho. El 2 apunta a su lado derecho y a su lado izquierdo. El 3 apunta a su lado izquierdo y a su lado derecho. Y así sucesivamente. Estas listas son utilizadas básicamente cuando se quiere hacer un recorrido en ambos sentidos. Puede ser a izquierda o a derecha, ¿no? Entonces, su aplicabilidad es en función a lo que se va a implementar. En cambio, en este, el recorrido solamente es de izquierda hacia derecha, en un solo sentido. Si yo estoy parado en este nodo, en el 3, yo no puedo ir al nodo 2 porque yo no puedo ver quién está antes de mí, yo solamente veo hacia adelante. Por lo tanto, no puedo ir en el sentido hacia la izquierda, solo hacia la derecha. En cambio, en esta implementación, puedo ir en ambos sentidos. Puedo ir del 3 al 4 o del 3 al 2. O sea, un recorrido bidireccional se llama. ¿De acuerdo? Hacia adelante o hacia atrás. Las listas circulares normalmente se utilizan para hacer una cola circular. Quiere decir que el primer elemento apunta al siguiente y el siguiente al siguiente y así sucesivamente. Y el último elemento apunta al primero. Si nosotros vemos, esto se ha formado un círculo, ¿no? Es una especie de círculo. El último elemento apunta al primero y así. Esto es una vuelta. Esta estructura se utiliza cuando queremos implementar una cola de prioridades, ¿no? Donde el último elemento vuelve al primero. En cambio, en esta estructura, el último elemento no apunta a nadie, ahí termina, apunta a null. Y lo mismo en este sentido, apunta a null y aquí apunta a null. Entonces no es lo mismo una circular que una lineal. Y una lista circular doblemente enlazada es lo mismo, ¿no? Que la lineal, solamente que permite el recorrido en ambas direcciones, igual que a esta, pero el último elemento apunta al primero y aquí el primer elemento apunta al último, ¿no? Es una cola bidireccional, se podría decir. Es una lista doble bidireccional circular que permite ir en ambas direcciones y también del primero al último o del último hacia el primero. ¿De acuerdo? Entonces, estos 4 tipos de estructuras de listas se pueden implementar. Nosotros vamos a implementar estas tres estructuras para poder hacerla la cuarta, que es básicamente muy fácil, ¿sí? ¿Qué es un tipo de datos abstracto TDA? Ya hemos visto, el tipo de datos abstracto de la lista básicamente nos permite implementar la lista. Aquí estamos viendo una cola, pero lo vamos a implementar en lo posterior basado en una lista, ¿sí? Basada en un vector y basado en una lista. Vamos a implementar las colas, las pilas, basadas en listas, basadas en vector y basadas en bits, para que veamos la utilidad, ¿sí? A eso se llamaría una estructura de datos de lista enlazada. Las operaciones básicas de una lista enlazada son básicamente, ¿qué es lo que hace una lista? Se dice que una lista es una colección de elementos, colección, que es decir, almacenamiento de elementos, que están ordenados
que están ordenados bajo algún criterio. Bajo algún criterio. Es decir, está siendo ordenada ya sea bajo un parámetro numérico, una cadena o algún elemento que se quiere hacer un orden. Además, son elementos únicos. En la lista, jóvenes, no puede haber elementos repetidos. Entonces, el concepto de lista dice que es una colección ordenada de elementos, de tipos de datos, cuyos elementos son únicos, no pueden repetirse. Esa es la definición de una lista. Por lo tanto, las operaciones básicas que una lista debe tener la creación de la lista, la inserción de un elemento en la lista, quiere decir que yo voy a insertar un elemento en la lista, y esa inserción tiene que generar un orden, tiene que insertar de forma ordenada y no puede haber repetidos en la lista. Esa inserción tiene que cumplir esas dos condiciones. Y además, debo poder eliminar un elemento de la lista. Si soy capaz de insertar, también puedo ser capaz de eliminar de la lista un elemento. Además, también tengo que hacer un método de búsqueda de elementos. Quiero saber si un elemento existe en la lista o no está presente en la lista. Y además, un recorrido de la lista que me permita hacer un desplazamiento de la lista para poder mostrar, digamos, el método de mostrar que me va a mostrar toda la lista. Hacemos un recorrido de la lista. Y también determinar si la lista está vacía, para determinar si la lista está vacía. No pudiera ver si el método, si está llena, porque la lista, al ser una estructura de datos dinámica, nunca va a estar llena. Nunca va a estar llena porque es dinámico, pero sí va a estar vacía porque va a estar vacía en algún momento. Entonces, estas son las operaciones básicas de la lista que nos van a permitir manipular cualquier tipo de elemento. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer eso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda de operaciones sobre listas? Consulta, jóvenes. ¿Se entiende? ¿Se está escuchando, jóvenes? Entiende. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora lo que vamos a empezar desde el punto de vista más elemental, la creación de la lista. Aquí podemos ver una lista, miren, una lista. El primer elemento apunta al segundo, el segundo apunta al tercero y así, ¿no? El dato y el enlace, dato y el enlace, dato y el enlace, ¿no? Este es un vector normal, ¿sí? Pero la representación de la lista sería básicamente lo mismo, ¿no? Y el último elemento apunta a nulo. ¿Cuáles son las ventajas de implementar un objeto en una lista, según ustedes, versus un vector? ¿Por qué yo preferiría implementar en una lista, almacenar información en una lista y no en un vector? ¿Cuál ustedes consideran que sería la razón por la cual esta estructura es muy utilizada? Primero que nada, no tiene dimensión fija. Ya, es dinámico, perfecto. ¿Cuál más? Su recorrido puede ser en ambos sentidos sin gastar mucho proceso. El vector también. Sí. El vector puedo ir de izquierda a derecha, ¿no? Sí, Puedo pero hacer tiene la ventaja de que es bidimensional, digo, o sea, de que apunta a ambos lados. Y también puede ser circular. Yo creo que su manejo sería más eficaz, ¿no? La bidireccionalidad no. El vector también puedo hacer un for de 1 a i o de 1 a n o de n a 1. O puedo hacer un recorrido en ambas direcciones. Puedo hacer que del primero me vaya al último, del último, o sea, la bidireccionalidad en un vector es la misma que de una lista. O sea, puedo hacer un recorrido en ambos sentidos.
Lo que sí es que la dimensión de la lista es dinámico, puede crecer o acortarse y el vector no. Lo simulamos, pero no es por naturaleza dinámico, ¿no? Ese es un aspecto. Otro aspecto, a ver qué más pudiéramos hacer, considerar importantísimo. Su estructura, porque puede apuntar también a otro nodo, a otra información, supongo. O sea, un Pero en nodo el puede vector apuntar. sí, el vector, ustedes saben que el vector es una estructura de datos contigua, se llama, ¿no? Ya. Contigua, ¿por qué? Porque cuando yo declaro un vector, el compilador lo que hace, el sistema operativo es almacenar memoria para todo este bloque. Y las memorias son contiguas, quiere decir que esta es la memoria FFF1, digamos, esta es la memoria FFF2 y FFF3 y así. Son contiguas. Por lo tanto, sabemos que la dirección de memoria está, una unidad más allá está este valor y una unidad más allá está este valor. O sea, es contigua. Por lo tanto, yo puedo agarrar y almacenar cualquier información. El principal elemento, las principales razones, jóvenes, por la cual esta estructura de lista enlazada es muy útil, uno, básicamente es porque es dinámico. Y al ser dinámico, estoy optimizando la memoria. La memoria es fundamental en un programa, ¿no? Si yo administro y optimizo mi manejo de memoria, es elemental para cualquier programa. Elemental. Porque al tener yo la cierta cantidad de datos, es cabalín estoy reservando para la cantidad de datos que necesito. Según va creciendo y va aumentando, o según voy reduciendo, va cortándose. Entonces, la memoria está trabajando como tiene que ser, de forma dinámica. En el vector no, en el vector, si bien modelo, si bien hago lo que se llama simulación, pero no es dinámica, por lo tanto yo cuando hago el copy array estoy utilizando recursos, estoy utilizando procesos y eso tiene un costo. Y ese costo me permite gastar proceso, gastar memoria. Además, por más que yo haga incrementar un porcentaje el vector, en ningún momento hacemos acortar, ¿se han dado cuenta? Tenemos un factor de incremento, pero solo incremento. Y cuando yo elimino esa estructura, no decrece, simplemente sigue ahí. Lo único que hacemos es alargar y alargar. En cambio, la lista no, alarga y acorta. Factor número 1. Factor número 2 es los procesos. Los procesos en un vector es mucho más costoso que en una estructura dinámica, en una lista. Y se los voy a demostrar por qué. Vamos a borrar acá. Aquí vamos a borrar, vamos a dibujar un vector y una lista. Ustedes se van a dar cuenta por qué es utilizada esta estructura y por qué básicamente es mejor. De hecho, las bases de datos, muchos de los programas que utilizamos nosotros como WhatsApp, Facebook y un montón de programas, utilizan listas enlazadas. De hecho, la mayoría. Entonces, nosotros aquí vamos a ver, vamos a dibujar estos dos vectorcitos, estos dos elementos. ¿Sí? Y dibujamos de la siguiente manera. Tengo el vector. Tengo un vector. Tengo los elementos 2, 4, 8, 2, 4, 7, 10, 12, 15. No se ve lo que están compartiendo los libros.
Bien, ahorita lo vamos a hacer. Se ve, ingeniero. Ahora sí. Si yo tengo este vector, ¿de acuerdo? Dinámico, perdón, estático. Yo, escúchenme bien, quiero hacer un método de inserción. Es decir, yo quiero insertar el elemento 5. Este elemento tiene que entrar, porque la lista o los vectores tienen que tener algún criterio de orden, ¿no? No pueden almacenarse en ningún orden. 5. ¿Cuánto va a costar este proceso? Ustedes ya han visto en programación. ¿Cuánto cuesta insertar este elemento? Es decir, que yo agarre y meta en este 7 el 5. ¿Cuánto cuesta? Han hecho tiempo, ¿no es cierto? Conteo de tiempos, ¿no? Han tenido que haber hecho. Es N. ¿Cuánto cuesta hacer la inserción de este 5 en este vector? Insertar. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuánto es su costo en tiempo? N. N. ¿Por qué N? Porque si aquí tengo N elementos, no estamos hablando de 5. N, millones, muchos. Tengo que agarrar y hacer esta operación. Agarraría, meto el 5, y el 7 va acá, y el 10 va acá, y el 12 va acá, y el 15 va acá, el 20 va acá, el 25 va acá, y este es el. ¿Cuánto ha tardado ODN? Porque tengo que hacer un desplazamiento hacia allá. ODN. Su tiempo es ODN. A ver, ahora vamos a ver una lista. Si yo tengo mi lista, nodo 1 apunta al nodo 4, apunta al nodo 5, apunta al nodo 7, apunta al nodo 10, apunta al nodo 12, y así. O sea que este es el elemento 2, 4, 5, 7, 10, perdón, no había el 5, había el 7, 10, 12, 15, 20 y así, ¿no? Bien. Esto es N, no hay N ya, digamos no. Yo quiero insertar un elemento, el 5, en su posición adecuada. ¿Cuánto es lo que va a costar insertar este 5 en esta posición? Sencillo, si yo para insertar el 5 acá, llevaba al otro lado, llevaba al otro lado, llevaba al otro lado, y si hay n elementos, O de n. Si yo tengo este elemento y quiero insertar ahí, lo único que voy a hacer es crear un nuevo nodo, una nueva cajita,
poner el elemento 5 ahí. Eso no cuesta nada, o de 1 es. Este elemento que ya no apunte allá, sino que apunte a este elemento, ya no apunta a 7. Y el 5 hago que apunte a 7. Entonces, ¿cuánto cuesta mover este enlace? Este enlace que apuntaba a 7, borro y digo, no, apunta a 7. ¿Cuánto cuesta eso? O de 1. O sea, que insertar un elemento en la lista cuesta O de 1. Versus O de N en la inserción. O sea que si yo quiero insertar otro elemento en esta parte, voy a crear un nodo, le voy a poner su valor. Esta flechita, este puntero ya no apunta a 12, sino apunta a 11. Y el 11 apunta a 12. Ahí está. ¿Cuánto he tardado? O de 1. Porque en ningún momento he desplazado como aquí hacia allá. En ningún momento. Hemos dicho que la lista es una colección de datos ordenados. Tiene que tener orden. ¿Por qué ordenado? Porque no solamente vamos a almacenar números, la lista va a almacenar. De hecho, todos los programas que conocen ustedes están hechos en lista. ¿Qué almacenan las listas? Si yo quiero hacer, por decirle, un juego de cartas, esta van a ser la carta 1, la carta 2, los objetos de cartas. Si yo quiero hacer un juego de bingo, esto van a ser las cartas, los cartones de los bingos. ¿Y qué va a diferenciar de un cartón de bingo, por ejemplo? El cartón de bingo va a tener un número y sus numeritos. ¿No? 10, 15, 20, 25, lo que sea. Pregunta. Este objeto lo voy a meter. Ya no va a ser 2, sino va a estar representado por esto. Pero ¿bajo qué criterio vamos a ordenar, almacenar? Porque no tiene que haber repetidos, tiene que ser único. Por el criterio número. Por ese criterio vamos a ir ordenando para hacer una búsqueda. Cuando yo quiera consultar el cartón número tanto, voy a ir y voy a buscar en función al número de cartón. Se podría decir que es la clave, la llave primaria cartón. Por eso es único y ordenado. Si yo quiero hacer quiero manejar libros, un sistemita de libros. La base de datos maneja libros, ¿no? Pero ¿qué libros? ¿Qué tiene? ¿Qué datos va a tener? Nombre. Nombre del libro. Autor. Número de páginas. Edición. Editorial, bla, 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 bla. ¿No? Pero yo no puedo ordenar por nombre porque los nombres de los libros se pueden repetir. Pueden tener el mismo nombre. Por decirle, informática 1, válido. El autor también puede haber tenido varios libros. O sea, no puedo yo ordenar por estos parámetros. ¿Qué tengo que hacer? Poner un código del libro. ¿Y de qué tipo va a ser el código del libro? Numérico. Ese código va a ser el que va a ordenar y va a verificar que no haya repetidos. ¿Me entienden, no? Entonces, por código vamos a ordenar y a verificar que no haya repetido. ¿No? ¿Entiendes? Si yo quiero guardar, por decirle, a ver, ¿qué programa más quiero yo?
los componentes, quiero guardar, a ver, una lista de puntos. Se forma una figura como AutoCAD, digamos, ¿no? Pero quiero guardar los puntos porque están en la memoria, ¿no? Puedo eliminar este punto, puedo insertar otro punto, hacer una línea, un graficador. Este punto, ¿qué datos va a tener? ¿Qué datos va a tener ese puntito? Este punto. Porque varios puntos van a formar una figura, ¿no? Este punto va a tener, ¿qué parámetros? Va a tener coordenada X, coordenada Y, color, ancho o tamaño, etc. Pero el X puede haber el mismo punto que tenga el mismo valor de X. Puede haber otro punto que tenga el mismo valor de Y. Puede haber otro punto que tenga el mismo valor de color. Puede haber otro punto que tenga el mismo valor de tamaño. O sea, que yo no voy a poder disgregar por esos parámetros. ¿Por qué parámetro tendría que tener? Simplemente un número. Ese número va a hacer de que no haya repetidos, tenga un orden o por lo menos pueda hacer la búsqueda. Es decir, quiero el punto número tanto y me va a dar su parámetro del punto número tanto, es decir, el punto número 1. ¿No? Entonces yo puedo dibujar, pintar en función a ese punto. No sé si me estoy dejando entender. Por lo tanto, las estructuras de datos basadas en listas pueden manejar lo que uno quiera, lo que sea. De hecho, todo lo que nosotros manejamos en aplicaciones están hechos en listas. Porque el programa maneja la estructura de datos, no maneja un motor de base de datos. Eso es clarísimo. Por ejemplo, una de las aplicaciones que maneja listas también son WhatsApp. WhatsApp maneja una lista. ¿Y cuál es la lista que maneja WhatsApp? A ver, ustedes que lo ven, ¿la lista de qué? Del directorio. Su lista de directorio tiene WhatsApp. Es decir, cada uno de estos es un contacto, lista de contactos. ¿No? ¿Y qué tiene? Nombre. Juan, ¿no? Sus atributos, estado, no sé qué más tiene ahí, y foto, perfil, y no sé qué vaina más, pero yo no soy muy bueno en eso. O sea, no utilizo esas cosas. Pero bueno, tiene su estado, su foto, su comentario y no sé qué más, ¿no? Pero la pregunta, ¿será que se almacena el WhatsApp por nombre? ¿Por nombre hace la búsqueda o no? ¿Por qué hace la búsqueda? ¿O cómo el WhatsApp pudiera administrar de que no haya un repetido, digamos, con el mismo nombre? ¿Puede haber el mismo nombre? ¿Puede haber dos Mario Campos ahí en el WhatsApp? Lo que no puede haber es que dos teléfonos iguales. el número de teléfono. Número de celular. El número de celular es el 750-2021. Único. No puede haber otro. Por lo tanto, aquí está un directorio, otro directorio. Y nosotros lo que hacemos es abrimos el WhatsApp y está en la lista. Se carga ahí. Y empezamos a chatear con uno, con otro, pero todo esto está en cada uno. Cerramos el WhatsApp y todo lo que estaba acá se va a un archivo que está en database, ¿no es cierto? Ahí está todos los mensajes y todo, por cada uno.
un archivo. WhatsApp maneja base de datos, no maneja base de datos. Él solo administra su archivo, su contacto y sus archivos con ayuda de la lista enlazada. Si yo quiero agarrar este contacto, lo elimino, chao contacto, la lista ya queda menos ese contacto y la siguiente es el. Por lo tanto, si ustedes se van a dar cuenta, ¿qué programas utilizan lista? Básicamente los programas que no están gestionados por un motor de base de datos. Ejemplo, WhatsApp. ¿Maneja un gestor de base de datos? No maneja un gestor de base de datos. Solamente maneja lista, estructura de datos. Telegram, lo mismo. ¿No? La mayoría de los juegos no manejan base de datos, manejan estructura de datos. ¿Sí? La mayoría. ¿Sí? Entonces, la aplicabilidad de las estructuras de datos basadas en lista es amplio, es muy amplio. De hecho, casi una mayoría de los programas de aplicación están basadas en listas enlazadas. La mayoría. ¿Por qué? Porque no están gestionados por un motor de base de datos. Ustedes saben que para que un programa sea gestionado por un motor de base de datos, tengo que instalar el motor de base de datos y para que administre la información. Y no es así. No, yo cuando instalo WhatsApp, no instalo un motor de base de datos. Yo cuando instalo Telegram, no instalo un motor de base de datos, solito. La mayoría de las aplicaciones que están en el teléfono no contienen motor de base de datos. Son administradas por el propio teléfono basadas en estructura de datos, basadas en listas, árboles y demás. Vectores, pilas y cosas. Entonces su aplicabilidad es mucho. Pero a lo que estábamos viendo, cuando yo inserto un elemento, tengo que desplazar todos esos elementos para allá, quitarla o de. Cuando inserto en la lista, lo único que hago es crear una caja, hacer que los apuntadores cambien de sentido. ¿De eso cuánto cuesta? O de 1. Porque no estoy haciendo n veces. Un proceso. Si yo quiero eliminar un elemento en el vector, es decir, quiero eliminar este elemento, por lo tanto no puede quedar pues vacío, ¿no? Tengo que hacer que este elemento venga acá, este elemento venga acá, este elemento venga acá, y así sucesivamente, como lo hemos estado haciendo en la estructura. ¿Cuánto es lo que cuesta esto? O de n también. Si hay n elementos, o de n recorrido. ¿Cuánto cuesta eliminar en una lista? Si yo quiero eliminar el 5, sencillamente agarro tu caballero, ya no vas a apuntar a 5, vas a apuntar a 7. Y se acabó. O sea que 4 apunta a 7, 7 apunta a 10. Chao. Ya no hay más. ¿Cuánto ha costado eso? O de 1 también. Quiero eliminar el 11, caballero, ya no apuntas tú a 11, apuntas a 2. Y tú apuntas a 9. ¿Cuánto costó eso? O de 1 también. Por lo tanto, si se dan cuenta, el proceso de inserción y de eliminación en la lista, ¿cuánto cuesta? O de 1. Y en un vector, O de n. Si hablamos en tiempo de proceso, sencillamente es mucho la diferencia. Aparte que este crece dinámicamente y se encoge, porque aquí se está achicando, este no se encoge, sigue la estructura estática. ¿Se entiende, jóvenes? Ingeniero. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, la aplicabilidad de las estructuras de datos basadas en listas, jóvenes, es muy amplio. Muy amplio. De hecho, muchas de las aplicaciones que nosotros conocemos están hechas en listas. Ya sean listas simples, dobles, circulares, listas genéricas, listas doblemente enlazadas,
árboles binarios, que son en realidad una lista doble, y etcétera, ¿no? Son estructuras las más utilizadas en programación. En programas de aplicación estoy hablando, ¿no? ¿Alguna duda? Ingeniero, veo que siempre son datos numéricos enteros, ¿no? No puede ser real. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. No, es que no me está entendiendo. No, sí, le entendí. Solamente es una En la pregunta. lista, sí, en la lista no solo vamos a almacenar enteros. No tiene sentido que almacenemos enteros. O sea, la lista, vamos nosotros, yo les voy a enseñar cómo trabaja con enteros. Me refería a las referencias, por ejemplo, el número de celular. Siempre ahí tiene que ser entero, ¿no? Algún criterio de búsqueda, algún criterio de selección tenemos que utilizar. No siempre un número entero. Un criterio, ¿no? Puede ser un código alfanumérico, pero que tiene que ser único. Único. ¿Sí? Normalmente son, si ustedes se dan cuenta, todos, pero todos ¿cómo se llama? Los objetos tienen que tener un identificador. Y ese identificador, por lo general, no siempre, por lo general, son numéricos. El código o el número. Pero no siempre. Yo les pregunto acá, y aquí les voy a demostrar que también utiliza listas este programita. Este programa. A ver, ¿dónde está? Ustedes se van a dar cuenta. Está cargando, un ratito, esperen. Los lenguajes de programación, jóvenes, todos utilizan list. Delphi, C++, Visual.net, Java, todos utilizan o gestionan sus datos basadas en list. ¿Cómo lo hacen? Ahorita les voy a explicar. Las listas no solo vamos a almacenar números, objetos enteros. Objetos enteros. Pero yo no les puedo enseñar con objetos. Vamos a empezar haciendo con números. Porque ya una vez que entendamos cómo funciona con un número, vamos a hacer con objetos. Es lo mismo. Solamente que un poquito más genérico. ¿Sí? Aquí está mi NetBeans. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Se ve, no? Sí. Bien. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. No hay nada, mi estructura de datos está vacía y voy a decir nuevo proyecto. Programa lista, vamos a hacer acá. Lista, miren. Vamos a crear un MyMass. Para empezar, dígame, ¿esto qué es? Una lista. El árbol, miren, este es un esquema de árbol, ¿no? Es un esquema de árbol. Lo que Java maneja son una carpeta, tiene dentro de esa y esa dentro puede haber, ¿no? Un árbol se puede decir, ¿no? Pero una lista. Ahorita vamos a ver por qué. Yo puedo agarrar y crear un nuevo paquete. Un nuevo paquete. Negocio, digamos. Aquí está. A ver, la parte visual. Pregunta, antes de crear un nuevo formulario. ¿Hay un formulario o no hay un formulario? No hay, ¿no es verdad?
No hay. Solamente nosotros vamos a ver acá. Aquí. NetBeans, ¿dónde está? Aquí. Programa lista. Atiéndame, estos son archivos de configuración de del programa lista. Son tipo de variables, de estados y componentes, nada, ¿no? O sea, el main menú y todo, o sea, el main principal, etcétera. Configuración del lista, ¿no? En CRC no hay nada, programa negocio no hay nada. No hay en la carpeta negocio no hay nada, ¿sí? En programa lista solo está el programa, el main principal, que está vacío también. Lo podemos editar acá. Está vacío, ¿ven? Ahí está. ¿No? Es un archivo texto, miren, un archivo texto, ¿no? Que en realidad es este. Es este. ¿Dónde está? Este. Es este. Miren, es este. ¿Dónde está? Es este, ¿ven? Change. Lo mismo, ¿ven? Change el archivo, ¿no? Archivo texto. ¿De acuerdo? Solo un archivito texto. Tengo un archivito texto acá, en mi proyecto. Ahí está. En CRC no hay nada. En negocio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vean lo que va a pasar. Yo voy a agarrar a negocio, voy a crear un nuevo formulario. F principal vamos a llamar. En el momento que he creado un formulario, he creado una lista ya. ¿Una lista de qué? De componentes. Y aquí ya está el archivo formulario. Aquí está. Aquí está. Estos son... adentro hay una lista, un archivo donde están guardados los componentes y todo eso. Y aquí está el código. ¿Sí? El código de Java. ¿De acuerdo? Aquí está el código de Java. ¿Ven? El código de Java. Y aquí el formulario de componentes. Por eso no podemos abrir, miren, no podemos editar porque sencillamente es un archivo donde están guardados supuestamente los componentes, atributos del formulario, etcétera, etcétera, ¿no? Posición, etcétera, ¿no? Por eso no podemos editarlo. Pero internamente podemos verlo y si lo vemos, compartir, abrir. No me permite ni abrir, tendría que cambiar, digamos, ¿no? No me permite abrir, necesariamente con Java. Puedo abrir con bloc de notas, pero vamos a ver puro código compilado que son figuras y nada más. No le vamos a entender. Dentro de este archivo están los componentes que supuestamente yo he guardado en Java y ahí están. Pero yo les pregunto ahorita, en memoria, porque la máquina está prendida, ¿hay algún componente, sí o no? Solo un formulario, ¿no ve? Ahora, miren lo que va a pasar. Voy a insertar un botón. Ya inserté un componente. Quiere decir que en la lista ya inserté un botón. ¿Y qué tiene ese botón? Tiene estas propiedades. Acción, tamaño, icono, fuente y todo estos elementos tiene este botón. Pero yo les pregunto, en la lista está incluido acá ese botón. ¿Cuál es su identificación de ese botón? ¿Será que el nombre, el texto, perdón? Puedo tener yo botón 1 y puedo tener yo aquí el botón con el mismo contenido. Puede ser aquí botón 1, mire. Ambos se llaman botón 1. Ah, no es text. Yo les pregunto a ustedes, ya tengo dos botones en la lista. Hay una lista en el programa internamente. Hay una lista con dos botones. Con dos botones. Hay
una lista con 2 botones. Yo les pregunto, ¿pero qué le identifica a este botón de este otro botón? Yo puedo insertar otro botón, hay una lista ya con 3 botones. ¿Qué le identifica a cada botón? Ideas. Su ID. Nombre de la variable. Su ID. Aquí hay algo que ustedes saben que cada botón tiene su nombre. Name, dice, ¿no? Name. O se podría decir aquí, nombre de la variable, ¿no? J botón 1, este es J botón 2, J botón 3. Yo no puedo llamarle J botón 1, miren, le llamo 1 y me dice, 2 componentes en un formulario no pueden tener el mismo nombre. Son únicos, quiere decir que estos 3 botones están aquí en la lista, pero no pueden ser duplicados, tienen que ser únicos. Yo puedo nombrarle lo que sea, pero es numérico a lo que yo me voy. ¿Es numérico este identificador? ¿Sí o no? Es un string. Yo puedo ponerle a este variable 1. No puedo. Es un string. Pero yo puedo agarrar y ponerle B1. Ah, ahora sí. A este le pondría, este tiene otro nombre, digamos, ¿no? J botón 2. ¿No? ¿Sí? Entonces, y esa propiedad está acá, ¿no ves? Aquí. ¿Dónde está el J botón 2? No es el texto. Es este. Comando, ¿dónde está? Label no. Aquí, nombre de la variable. Ahorita, el que le identifica a ese botón, inserta la lista y que no sea duplicado. Y yo voy a hacer la búsqueda de la lista. Es el nombre de la variable. No puedo yo duplicar. Ahora miren lo que va a pasar. Tengo 3 botones en la lista. Porque es una lista. Yo inserto un cuarto. ¿No? ¿Sí? Pregunta, miren. Este era el botón, ¿dónde está? Agarrado y le llamaba nombre de variable, botón 1 era este. Y hay un contadorcito, este es el 2, este es el 3. Cuando inserté 1, agarró y le dice, el disponible es el botón 1. El botón 1 le puse. Botón 1. Ahora, yo les pregunto, voy a insertar otro botón, ¿con qué nombre lo va a crear? ¿Con 2? ¿Con 3? ¿Con cuánto sería? 2. No, porque ya hay un 2. Este es el 2. Este es el 2. Miren, vamos a insertar 1. Automáticamente va a poner 4. Ahí está, ¿ven? Este lo creó con 1. Lo creó con 1. Aquí está, nombre de la variable 1. Y di 1 nuevo y nombre de la variable 4. 4. Ahora voy a dar uno nuevo, va a ser 5. 5. Voy a eliminar el 2. Este es el 2, lo elimino. Voy a crear uno nuevo. Ahora lo hace con 2. Entonces, incrementa, lo está haciendo un contador, ¿no? Más 1, más 1, más 1, ¿no? A ver, creo uno nuevo. 7. Borro el 3. 8. ¿Ves? Más 1, más 1, más 1. Un contador 5 está haciendo. O sea que en todo momento el compilador asigna un nombre de variable más 1, más 1, más 1. No puede haber repetido. ¿Y yo qué es lo que he hecho? Cuando he eliminado, estaban mis así.
Cuando estaba botón 1, botón 2, botón 3, ¿qué es lo que he hecho? He eliminado el 2 y automáticamente al 3 y 4. He eliminado este y más 1 está creando en esa secuencia. ¿Pero qué le está identificando a ese botón? El nombre de la variable. No puede haber repetido. Puede lo demás ser igual, pero no, el nombre de la variable no es repetido. Y ese está en una lista. Por eso es que yo agarro y elimino un botón y estoy eliminando de la lista. Yo hago mostrar botones y digo, solamente los que están visibles. Inserto un botón y inserta ahí, ¿no? O puede ser aquí. Me interesa. Pero está haciendo inserción. Todo es lista. Porque está en la memoria. Todo lo que estamos viendo está en la memoria y los botones sí o sí están en la memoria. ¿Y dónde está? En una lista. En el momento en que yo agarro, jóvenes, atiéndanme, ahí están en la lista. Yo les pregunto, atiéndanme bien. ¿Ustedes creen que estos botones que he insertado, estos botones, están en este archivo? ¿Sí o no? En este. No está. ¿Dónde está ahorita? Yo les pregunto, ¿dónde están estos botones? ¿En la memoria o en el archivo, en el disco duro? Memoria. En la memoria. ¿Y quién está administrando la memoria? La estructura de datos, la lista. Ahí estoy adicionando, eliminando, insertando. En la lista de botones. Pero aquí no hay. Aquí no hay. Está vacío. Mire 2K y no ha subido su tamaño. Yo puedo agregar y puedo seguir agregando botones y no va a subir su tamaño. Entonces, en el momento en el que guardemos el proyecto recién, vamos a estar... Sigue 2, ¿ve? En el momento en que yo hago esta operación, guardar toda la lista, toda esta estructura, se viene y se va al disco. ¿Ve? Ya cambió 10. Pero recién en el momento que ustedes guardan, todo lo que estaba en la memoria va al disco duro. Y sigue los botones en la memoria, en la lista. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya guardé, ¿no? Ya, perfecto. Agarro y cierro el programa, ¿no? Le voy a dar cerrar. Atiendan bien cómo funcionan todos los programas. Es importantísimo esto. Cierro. Cerrar. ¿Dónde está cerrar? Ya estoy medio ciego también yo. Cerrar. Ahí está. Ya no hay lista. El archivo está acá. 10. ¿No? Ya creció inclusive el código más. ¿Miren? Yo les pregunto, cuando he cerrado, la lista de botones, ¿qué ha pasado cuando lo he cerrado? ¿Se ha destruido, no ve? Ya no hay nada. Ya no hay lista, porque todo lo he cerrado el programa, la memoria ha sido liberada, ya no hay lista. No hay nadie ya. ¿Dónde está toda la información? En el archivo. En este archivo. Toda la información está en este archivo. En este archivo. Los botones. Su coordenada, su tamaño, todo está ahí guardado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? No hay lista, está vacía, se borró. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sencillamente voy a volver a abrirlo. Voy a agarrar NetBeans, ¿dónde está NetBeans? No lo veo. Aquí está. Voy a decir abrir. Listo. ¿Qué pasó? Que agarró el programa, ha leído de este archivo, ha dicho, hay una lista de botones. Entonces, agarró y sencillamente volvió a construir la lista de los botones.
Ahí están todos los botones. ¿Qué hago ahora? Elimino el botón 4. Suprimir. ¿Dónde estoy eliminando, jóvenes? ¿En la lista o en el archivo? Jóvenes, ¿dónde estoy eliminando? ¿En la Lista. lista o en el archivo? En la lista. Lista. Estoy eliminando de la lista. El archivo no lo he tocado. Y si sigo eliminando acá, suprimir, estoy borrando de la lista. Si sigo eliminando, estoy borrando de la lista. No estoy tocando para nada el archivo. Una vez que yo hago eso, puedo seguir adicionando, estoy insertando a la lista de botones estos componentes. Estoy insertando. Una vez que hago guardar, recién va al archivo. Se modifica. Por lo tanto, ¿a qué conclusión estamos llegando? A que todas las estructuras o todos los programas manejan datos, ¿no es cierto?, en la memoria. Y en la memoria, ¿quién los administra? Las estructuras de datos, en este caso las listas. Todo es manejado por listas. Si yo agarro e implemento una etiqueta, hay una lista de etiquetas, de labels. Label 1, label 2, label 3, hay otra lista de labels. Y lo mismo, el label que le identifica, nombre de la variable también. Lo mismo, no puede haber repetido. ¿Me entiende, no? No puede haber repetido. Todos estos componentes son administrados por una lista. Esa lista. Y cuando yo estoy viendo este formulario, elimino cualquier elemento o componente, estoy eliminando de la lista. Cuando yo aprieto guardar, esa lista agarra y todo lo vacía, toda la información en el archivo de configuración del formulario. Y díganme si los lenguajes de programación Delphi, C++ no trabajan así. Lo mismo. Lo mismo. Todos los programas manejan su archivo propio. Este Java no es manejado por un motor de base de datos. Él administra sus archivos. Y los archivos cuando son subidos a la memoria, ahorita está en memoria, ¿quién los gestiona? Las estructuras de datos, pilas, colas, listas, etc. Las estructuras de datos están en memoria. Puedo eliminar, puedo insertar, puedo buscar, lo que sea. No es gestionado por un motor de base de datos. ¿Se entiende ahora, jóvenes, la aplicación de las listas? ¿Se entiende? Sí, Entonces, es muy importante aprender a implementar esta estructura porque yo lo he usado hartísimo. De hecho, las aplicaciones que nosotros vemos en entorno a escritorio son usadas, todo es lista, todo, pero todo es lista. Solamente los sistemas de información, ¿no? Los sistemas de información de la farmacia, de banco, contabilidad, son gestionados por un motor de base de datos, ¿no? Puede ser un Oracle, puede ser un SQL Server, todo. Ellos administran los datos. Pero cuando no, cuando mi programa no va a ser gestionado por un motor de base de datos, ¿quién va a gestionar la información, los datos? ¿Quién va a modificar? Las estructuras de datos, listas, árboles, colas, ellos trabajan, ¿no? Entonces, sencillo. Cuando ustedes instalen un programa y ese programa solamente no funciona con un motor de base de datos, o sea, ustedes no instalan el motor de base de datos, quiere decir que esa aplicación está siendo administrada, sus datos por listas, vectores, colas, pilas, etc. Ahí está la información, ahí están modificando ustedes todo. ¿Entienden, no? Entonces, es bastante sencillo entender la aplicación. Muchos no entienden
cómo se administra la información. Todo es en la estructura, en la memoria. Estoy eliminando en la memoria, pero en la estructura, ¿no? Estoy insertando ahí. Y todo el tiempo estoy yo mostrando esta lista. Y por eso estamos visualizando. Todos hacemos un repaint y todo el tiempo estoy visualizando lo que están en las listas. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a implementar el TDA nodo. Sencillo. Pero teniendo eso en cuenta ahora la aplicabilidad de las listas. Para poder entender el tema de listas, necesitamos abocarnos a un elemento fundamental, que en este caso es el TDA nodo. Y un tipo de dato abstracto nodo, jóvenes, sencillo. Un nodo es una estructura que tiene dos elementos fundamentales. Un dato y un enlace. O en inglés le ponen data, como quieran llamarlo, y link. ¿De acuerdo? El enlace es una referencia a un nodo del mismo tipo y el dato puede ser un elemento primitivo, o una estructura, ¿no? O un objeto. Cualquiera de estos elementos puede ser. Si es un entero, un float, un string, o una estructura o un objeto. Uno, no vale. Quiere decir que si yo agarro y digo un nodo de un entero, va a ser 1 y su flechita. O si yo hago un float 2.1 y su enlace. O si yo hago un string perro y su flechita. Pero eso no tiene sentido. Lo que se almacenan son objetos. Ahora, lo que no es aconsejable y no es válido es almacenar los datos del objeto. Es decir, aquí que sea nombre, aquí que sea edad, digamos, aquí que sea tamaño, así separado. No es aconsejable, no está bien. Lo que se debe almacenar es un objeto. Entonces, objeto puede ser, si yo quiero un objeto de estudiante, un objeto punto, entonces va a ser un punto. ¿Y qué es el objeto punto? Entonces, punto va a ser código de punto, el número, puede ser coordenada X, coordenada Y, color, tamaño, ¿sí? Pero en forma de objeto, un elemento, no por separado. No sé si me dejo entender. Un objeto, este se va a llamar punto 1, que engloba todo eso. O sea que es un dato y un enlace. No muchos datos. Uno solo que engloba un montón de ellos. ¿Se entiende, no? ¿Qué va a tener este tipo de dato abstracto llamado nodo? Va a tener sencillamente un constructor, va a tener, si son dos elementos, el dato y el enlace va a tener un set dato, set enlace, los ponedores, ¿no? Los setters, set dato y set enlace.
va a tener también los getters, ¿no? Lo he visto ya, tipo de, modelado, tipo de abstracto. Si yo puedo meter, también puedo sacar. Va a ser get dato, que devuelve el dato del nodo, y get enlace. Get dato y get enlace. Devuelve a quién está apuntando. El set enlace dice apuntar a tal lugar. Y el get enlace a quién estás apuntando tú. ¿De acuerdo? Y por lo último vamos a tener el método toString. Siempre los métodos sobrecargados que me muestran el tipo de data abstract. Constructor, los setters, los getters y el toString. Entonces, esta es básicamente la estructura básica de un TDA nodo. La unión de estos se conforma a una lista. Pero vamos a implementar lo más fundamental. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Implementar el tipo de dato abstracto nodo es lo más sencillo de mí. Vamos a implementar con un entero, después ya lo hacemos con un objeto. ¿Sí? Entonces, aquí borramos todo esto, teniendo eso en cuenta, el programa lista. Creamos la capa de negocio. Esto vamos a borrar porque no nos sirve. Pero no está compartiendo. Ay, perdón. Bien, capa de negocio, capa de presentación. Bien, en la negocio vamos a hacer una nueva clase que se va a llamar la clase nodo. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué elementos tiene este nodo, jóvenes? ¿Qué elementos tiene? Tiene un dato y un enlace. Dos elementos. El dato vamos a empezar con un entero. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a crear un entero. Entonces aquí vamos a poner int dato normal dato, no problema. Y después, enlace de qué tipo será, jóvenes. Va a ser de tipo nodo, porque va a apuntar a un nodo. Medio abstracto, ¿no? Parecería medio abstracto, pero ¿cómo puede ser que la clase nodo tenga un tipo de dato dentro de él que se llame nodo? Eso se llama una clase de autorreferencia. Si ustedes implementan C++, van a tener que poner ustedes el asterisco, que significa un puntero, ¿no? Pero en Java se llama clase de autorreferencia. Quiere decir, entiendan bien cómo lo interpretamos eso desde el punto de vista de la programación. Así, que yo tengo un dato que es de tipo entero, ¿verdad? Un dato. Y aquí decimos, esto es nodo, ojo, ¿no? Decimos, hay otro nodo que se llama enlace. Enlace es de tipo nodo. ¿Y nodo qué es? Otra cajita que es dato, dentro, y otra cajita que se llama enlace.
Y enlace que es otra cajita que es más o menos como la televisión, ¿no? ¿Se han visto los que dan televisión? Se miran atrás, hay una tele chiquitita, más atrás, más chiquitito, y infinitamente se ve el hombre hacia adentro. Si esta operación le damos la vuelta, es decir, si esta agarro, dentro hay otro, la mitad y así. Si esto agarro, en esta posición, y le doy la vuelta así, esto se va a formar. Hay un cuadrado. Dentro de ese cuadrado hay otro que está más chiquitito. Dentro de ese cuadrado hay otro que está más chiquitito. O sea, se está prolongando en el espacio, hacia adentro. Uno dentro de otro, otro dentro de otro, otro dentro de otro y así. Clase de autorreferencia. Adentro otro nodo, adentro otro nodo, adentro otro nodo. Por eso que se llama clase de autorreferencia. Entonces, en ese sentido, por eso que el compilador no nos da el error que debería darnos C++. Es decir, decimos nodo, la clase nodo, y adentro hay un nodo de tipo enlace, ¿no? Perdón, un enlace de tipo nodo. Una clase de autorreferencia se llama. Muy bien. Insertamos los métodos seeders y los getters, sencillito, el constructor. Los dos vamos a inicializarlo. El constructor nodo. Podríamos hacer sin parámetros. Como es un dato primitivo, no necesita inicializar nodo, el dato, perdón. Pero nodo enlace sí. Enlace, this.enlace es igual a null. Los primitivos no se necesitan inicializar. Los objetos sí. En este caso, objeto ya no es primitivo, es un enlace, ya no es un dato primitivo, es un objeto ya, ¿no? Porque es de tipo nodo. Ese sería mi constructor. Si yo quiero un constructor sobrecargado que me permita con datos ya creados generar un nodo con datos de entrada, lo sobrecargo nomás, ¿no? Entonces, sencillamente pudiera ser dato, va a entrar un dato y un enlace, ¿no? Dato igual a dato, enlace igual a enlace, ¿no? Simplemente podemos crear, sí, igual a null. Igual a null. Que apunte a nada. Y aquí borraríamos. Estamos creando un nodo con un dato ya de entrada, el data, ¿sí? Que apunte a un null, ¿no? Muy bien, los seeders también pudiéramos hacer los seeders de dato, en este caso. Entonces sería set dato, entra el dato y dice dato es igual a dato, ¿no? Estoy poniendo el dato en el nodo. Puedo hacer también el enlace, C de enlace, nodo enlace, enlace va a ser de tipo nodo y enlace va a tomar el valor de lo que entre enlace, ¿no? Enlace igual a enlace. Pudiera ser también los getters de dato y enlace y retorna un dato, get dato, retorna el dato que está siendo marcado por el nodo y retorna el enlace. ¿De qué tipo va a retornar? De tipo nodo, porque nodo o enlace es de tipo nodo, ¿no? Entonces, retorna el enlace que es de tipo nodo del nodo. Y para terminar, miren que es facilísimo esto, el toString. El toString lo vamos a generar y vamos a decir string retornar. Aquí podemos, solamente el dato necesitamos retornar, no el nodo. Entonces, retornar dato. ¿No? Return dato.
vamos a hacer un string ese. Muy bien. Ese sería nuestro tipo de dato abstracto node, que tiene dos elementos, un dato de tipo entero y un enlace de tipo node. Básicamente, dos constructores, uno por defecto, el otro sobrecargado, ¿no? Este por defecto crea un nodo vacío que apunta a null y este crea un nodo con un dato ya introducido por referencia, por dato, por valor, por referencia. Y básicamente el método setDato que mete el dato en el nodo, el método setEnlace que mete el enlace en el nodo, está diciendo a dónde va a apuntar, el método getDato que básicamente devuelve el dato que está siendo apuntado por el nodo, y el método getEnlace que devuelve el enlace o la referencia del nodo que está siendo apuntado, ¿no? El método toString. Eso básicamente es nuestro TDA no. ¿Sí? Eso es básicamente nuestro tipo de dato abstracto no. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Si yo quisiera crear un nodo de tipo string, aquí cambiaría string. Si yo quisiera un tipo float, float. Si yo quisiera un nodo de tipo punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a decir punto, ¿no? Y tendría que crear en otro lado la clase punto. ¿Se entiende, no? Pero no tiene sentido que estemos diseñando nodos para un punto, nodos para un botón, nodos para un label, para un terfiel, o para una coordenada, para un alumno, para un libro, lo que sea. Redundancia de código se llama, ¿no? No tiene sentido. Si nosotros queremos almacenar cualquier objeto en dato, lo único que podemos hacer es cambiar esto por object, de tipo object. Y al volverlo de tipo object, dato, ¿qué cosa puede almacenar, jóvenes? Datos, ¿qué puede almacenar? Cualquier objeto. Cualquier objeto. Cualquier objeto. Números, cadenas, string, libros, botones, labels, todo. Entonces, este sería un nodo genérico ya, que me permite almacenar lo que sea. Lo que sea. ¿Me entienden ahora? ¿Se entiende, jóvenes? Entiende. Se entiende. Muy bien. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Object, porque ustedes saben que Object es la clase base de todas las clases heredadas de Java. Es la clase base. Las demás son heredadas, ¿no es cierto? Entonces, si yo declaro una variable de tipo de la clase base, por defecto hereda todas las demás clases. Por lo tanto, puede ser de cualquier tipo de objeto. Si es object, obviamente aquí ya no va a ser int. ¿Qué va a devolver el getDato? Un object, ¿no? Ahí sí, ya no da error. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no? Pero bueno, esto lo cambiamos a int nomás. Y este le vamos a cambiar ahí. Después ya vamos a hacer object, ¿sí? Primero con enter. Muy bien, entonces
Esa es mi clase TDA nodo. La siguiente clase ya empezamos a manejarlo y a crear la clase lista. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ninguna. No. Bien. Entonces vamos a quedar ahí. Esto no necesito mandarles porque no tiene sentido. Todo lo completo cuando lo implementemos se lo voy a mandar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a quedar ahí. Si no hay alguna consulta más, jóvenes, tal vez. No. Bien, entonces quedamos ahí. La siguiente clase, el día martes, continuamos con el avance con listas, implementación del TDA lista, ¿sí? Basándonos ya en este nodo. Bien, entonces se van a cuidar, jóvenes. Nos vemos el siguiente martes, ¿sí? Buenas noches, jóvenes. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.